Bueno, nos encontramos hoy junto a un gran escritor de Texas, es mexicano y americano, tiene la doble nacionalidad y bueno, queremos conversar con él, que tiene una innumerable, digamos, cantidad de, innumerable diríamos, y cantidad de escritos para todos, de todo, de un rango muy variado también, desde la poesía hasta los ensayos críticos literarios, hasta textos para infancia, pero también jóvenes y adultos. Entonces, yo creo que vamos a recorrer un poquito de todo en esta hora que tenemos con él. Y bueno, solo agradecerte, David, por abrir eh, tu hogar en un día viernes, que sé que es tu día libre. Sí, sí, sí. Mi estudio, aquí estoy. No se ven los libreros porque están al lado de mis escritorios, de mi escritorio están dos libreros y luego allá otros más. Pero como la ventana está aquí y da luz, pues aquí me ven con el sofá. Entonces se imaginarán que paso mucho tiempo sentado en el sofá, pero no es cierto. No, es nada más para las siestas de abuelo, Sí, porque yo me ya imaginé recostado en el sofá. pensé hacer la entrevista así, pero dije, no, pues como que sería mucho. No, pero un gustazo. Gracias, Jorge, por invitarme y me da bastante gusto poder platicar contigo. Sí, y es genial además escucharte en español, porque tenemos muchas entrevistas también tuyas en inglés y yo creo que tienes Sí. eso nos pasa a muchos que trabajamos en Estados Unidos y que, claro, muchas veces hablamos más en inglés sobre nuestros temas que en castellano. Exactamente. Y aunque escribamos en español, pues sí, las entrevistas tienden a ser en inglés. Así que bueno, me gustaría primero que nada nos contaras un poquito de tu infancia, cómo creciste, qué juegos tenías cuando eras más pequeño, cuando eras pequeño y cómo eras el pequeño David o David. Yo te estoy llamando Sí, David. no, sí, a mí me han dicho David y David toda mi vida, así es que pues, para mí es lo mismo. Sí, pues para los que no saben, vivo en el sur de Texas, en la frontera con México. Y la familia de mi papá llegó a esta área hace como 250 años, cuando el gobernador de Coahuila, Escandón, se trajo a como 3 docenas de familias de Saltillo y sus alrededores, como 24 familias mestizas. Esto era cuando todavía era Nueva España, ¿no? Entonces no eran mexicanos necesariamente, pero eran familias mestizas. Y otra docena de familias tlaxcaltecas, de etnia indígena, los aliados de los españoles en la conquista de México. Y llegaron acá, fundaron los pueblos de Reynosa, de Mier, Camargo, Laredo, Laredo, y pues mi familia entonces empezó a vivir en esta área en ese entonces. Y luego, pues la familia de mi mamá llegó como 150, casi 200 años después, durante la Gran Depresión. Eran anglosajones, o más bien de ascendencia escocesa e irlandesa, que vivían en Oklahoma cuando hubo esa sequía tan horrible y la bruña que siguió. Y muchos se fueron a California, y ya tenemos el gran libro de John Steinbeck que habla de sus experiencias, pero también muchas familias bajaron al sur de Texas, que para ese entonces, alrededor de 1905, habían entrado un montón de estadounidenses del resto del país, y habían empezado a comprar los ranchos mexicanos que había y convertirlos en pues cultivos o sea, naranjales y toronjales y ah, fruta que no debería de cultivarse en esta área porque pues no es natural, pero traían agua del río Bravo, del río Grande, y con la nueva tecnología que permitía unas bombas enormes que podían transportar agua. Pues sí, hubo una explosión en la industria de la agricultura, y llegaron mis bisabuelos del lado de mi mamá, con mis abuelos siendo niños, y empezaron
a trabajar en los campos, piscando, como decimos en México, una palabra náhuatl, por cierto, piscando o cosechando naranja y toronja. O sea, yo sé que algunos estarán escuchando, hubo un momento en que los gringos trabajaban en la agricultura. Pues sí, efectivamente sí hubo un momento. Y bueno, pues esta área siempre ha sido como muy acogedora de las personas que vienen de fuera, a veces demasiado, confiando demasiado en la gente que viene de fuera, y abriendo sus puertas, y por eso pues, eventualmente los gringos tomaron control del sur de Texas, aunque había sido un lugar mexicano por siglos. Y la familia de mi mamá se integró, hasta aprendieron en español, porque era el idioma que más se hablaba. Y en los 50 nacieron mis papás, o no, los finales de los 40 nacieron mis papás y se conocieron en la preparatoria en McAllen. Y bueno, pues en 1970 salí yo, ¿no? Una combinación de las dos familias. Y pues crecer en el sur de Texas, en una familia así, era muy, muy lindo. Solo tenía un primo del lado de mi mamá, pero tenía como docenas de primos del lado mexicano. Entonces, más que nada, me juntaba y crecí con la familia de mi papá. Y como todavía tenían parientes en Reynosa, como mi bisabuela Genoveva Ramírez vivía en Reynosa, cruzábamos seguido, cada quincena, a visitar a nuestros amigos y a nuestros primos y amigos. Y esto es una situación muy rara porque cada familia en el sur de Texas es diferente. Las familias que sí tienen nexos, que tienen lazos con México, tienden a conservar el español, ¿no? Si yo crecí hablando español porque tenía que hablar con mis parientes en México y se burlaban a mí. Acá, los mexicanos nos dicen a los chicanos que batallamos para hablar español, pochos. Es una palabra muy antigua que como da la sensación de que no eres ni de un color ni del otro, eres como así variegado y no precisamente ni de aquí ni de allá. Y por lo mismo, pues yo luchaba para hablar mejor y aunque no, la escuela no se daba en español, ni realmente te permitía, cuando yo estaba en primaria, supuestamente había educación bilingüe en Estados Unidos, pero si hablabas español te regañaban y a veces hasta te pegaban. Y por lo mismo, pues, era un idioma del hogar más que nada, y sobre todo de la familia de mi papá. Mi mamá hablaba español, pero solo, solo lo hablaba cuando se enojaba con mi papá y era como para echarle un montón de maldiciones, sobre todo. Bueno, pues funcional, ¿no? El idioma. Este, mm, pero mi familia era, lo que más me encanta de mi familia es que todos los adultos eran cuentistas. Les encantaba contarnos historias. Y para los que nos están escuchando, que también crecieron en una familia así, ustedes sabrán lo bonito que es oír. Mi tío Joe Casas era como el historiador de la familia y él sabía cómo había llegado la familia a esta región, lo que habíamos sufrido, quién había matado a quién, y nos contaba sobre el masacre de 1915 cuando los Texas Rangers habían matado a 2000 mexicoamericanos sospechando que iban a rebelarse en contra de los Estados Unidos. Y así, él sabía todo. Con las cosas que no me enseñaban en la escuela, él me las enseñaba cuando visitaba su rancho, porque tenía un rancho. Y no, pues una cosa muy linda. Otros cuentistas de mi familia, como mi tía Marie Pérez, sabía todo el chisme de todo el mundo. Y ojo que quisieras como insultar a alguien o hacer sentirse mal a alguien, porque ella luego, o sea, inmediatamente venía y te decía, ¿quieres que revele tus secretos? Porque yo también sé tus secretos de lo que pasó aquella noche cuando tenías 7 años y no aguantabas.
las ganas de hacer pipí no, 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 tía, no, no está bien. Y yo, pues, me callo, no digo nada, porque pues ahí ya sabía los secretos de todo el mundo. Muy, muy fascinante. Pero la persona que más me atrapaba con sus cuentos era mi abuela, la mamá de mi papá, mi abuela Garza. Y a ella le encantaba. Bueno, mm, después se divorció de mi abuelo Manuel cuando yo tenía 4 años. Y se fue a vivir en el sur de McAllen en una mobile home, una casa así de remolque. Y nada más se llevó sus gallinas y no quiso saber nada más de mi abuelo, que era muy mujeriego, por desgracia. Y la familia ese verano decidió, no sé quién sería la idea, probablemente mi papá, este, que la pobre estaba muy sola y necesitaba compañía. Entonces había que llevarle a sus nietos para que le hicieran compañía. Entonces, no sé, cuidado gratis de los niños también, eso podría haber entrado en la ecuación. Free babysitting. Entonces, nos llevaba, te acordarás, Jorge, que pues antes las caricaturas se transmitían en Estados Unidos, no sé, en Chile, solo los sábados por la mañana, casi. Quizá media hora después de clases durante, entre semana, pero sobre todo los sábados en la mañana. Entonces, acabándose esas como 4 horas de caricaturas, nos daban de comer y nos llevaban allá. Entonces, imagínate a pues, como 13 niños, o sea, varones de entre 4 y 12 años paz, nos dejaban sin saludar, nada más abríamos las puertas, bajaban los cristales para decirle así, gritando, bueno, mamá, ahí te dejo a los niños y se iban. Y pues mis primos y yo nos entreteníamos persiguiendo a las gallinas, correteando, como decimos, a las gallinas. Y no sé si han intentado perseguir o atrapar una gallina. No les gusta porque sospechan que es el final, ¿no? Que ya valió, como quien dicen. Entonces hacíamos un montón de ruido y luego nos aburríamos eso y empezamos, agarramos así, este, trozos de tierra porque es un lugar, aunque hay mucha humedad en el aire, no llueve mucho, entonces la tierra tiende a ponerse muy, muy dura y nos aventábamos pedazos de tierra y no sé, hacíamos un despapalle hasta y mi abuela ni sus luces no se asomaban ni nada, pero finalmente, como después de una hora cada sábado, abría la puerta y nos gritaba, ya métanse huercos, que es una palabra muy mexicana para decir, pues, niños traviesos, ¿no? Y nos metíamos y ¿qué había estado haciendo durante esa hora? Horneándonos algo, porque aunque éramos tremendos, nos quería mucho, entonces entrábamos y nos daba así en platos de papel, pues no sé, un trozo de pastel, unas galletas y nos daba también en estos vasitos pequeños que en inglés se llaman Dixie Cups. Nos daba aguas frescas, agua con fruta, ¿no? Y nos sentaba ahí en su sala y ella se sentaba en su silla mecedora. Y créeme, Jorge, o sea, en ese entonces me la imaginaba como muy, muy vieja, como súper decrépita y no sé qué, pero no tenía, tenía un poquito más que yo tengo ahora y tengo 54 años. Esa mujer tendría 60 años como mucho en eso. Y para mí era una anciana, así como todo. Pero bueno, pues lo que es la edad, ¿no? Cuando tienes 4 años, todos los adultos se te hacen como muy, muy viejos. Y nos contaba historias que eran viejas cuando ella era niña. Y como éramos puros niños, puros varones, nos contaba muchas cosas de terror y nos encantaba, porque no hay nada como tener miedo, pero estar rodeado de personas, porque con tener miedo cuando estás solo, eso sí es abrumador, ¿no? Pero tener miedo cuando hay otras gentes como que estás compartiendo algo y es muy lindo, o sea, el poderte agarrar del brazo de alguien más y así era. Y bueno, yo era el más joven, entonces tenía un hermano que tenía 2 años, mi hermano Mateo, pero pues por tener 2 años no lo traían porque hubiera sido un batallar constante.
y me sentaba atrás y cuando estaban así cautivados por las historias de mi abuela, mis primos, yo pues alcanzaba la mano y agarraba galletas de sus platos y me los metía en la boca. Era yo muy, muy, muy travieso, muy tremendo. Pero me encantaban las historias, me encantaban los cuentos de mi abuela. Y siempre tenía yo preguntas cuando se acababa. Nos contaba, ¿cómo te diré? Nos contaba la historia de La Llorona, porque había un canal de riego así cerca de su casa y mis primos mayores que sí sabían nadar siempre querían ir, pero ella sabía que nosotros los más pequeños íbamos a seguirlos y había un peligro de ahogarnos. Pero, y no solo para nosotros, también los grandes, porque cuando hay unas compuertas en los canales aquí en el sur de Texas que abren de cuando en cuando, nunca sabes cuándo va a ser para que se inunden los canales y pues, se desborde el agua y llene los campos. Y si por buen nadador que sea, si estás en el agua en ese momento, ya valió. O sea, cuando era niño, cada año se ahogaban dos o tres niños. Era una cosa muy triste. Y todos los adultos buscaban formas de prohibirnos acercarnos a los canales, pero como quiera lo hacíamos. Entonces ella nos contó que una mujer había ahogado a sus hijos, y su alma sigue caminando por las orillas y en todos los lugares donde haya agua, nos decía. Y si te encuentra ahí, te va a confundir por uno de sus hijos, te va a querer abrazar y te va a arrastrar hacia el agua. No es que sea mala ella, sino confundida pues, añorosa de sus hijos. Ah, y bueno, tuvo mucho efecto en mí ese cuento, que al grado que ni siquiera me quería meter a la bañera. Mi papá, ya báñate, muchacho. Y yo, no, no, porque puede venir la llorona y me puede arrastrar hacia abajo. Entonces ya me tuvo que enseñar a tomarme un regaderazo, una ducha. Y así es como aguantaban pues francamente la peste que empezaba a ver por tantos días de no bañarme. Cuando eres niño de 4 años y empiezas a oler mal muy, muy rápido. Y nos contaba otras historias pues, ya, de lechuzas, brujas que se convierten en búhos y casi siempre sus cuentos terminaban así, o eran algo así. La estructura era, había un niño que tenía una abuela y la abuela lo quería mucho, pero él era travieso y no apreciaba las cosas que ella hacía por él y la hacía sufrir mucho y ella se queja con alguien que en secreto es X cosa, una lechuza, un mago, algo, ¿no? Un monstruo de algún tipo. Y como para vengarse o tomar venganza de parte de la abuela, este ser se lleva al niño y el niño nunca se vuelve a ver y, ni nunca se vuelve a saber nada de él. Y yo, pues me encantaba y me daba escalofríos, pero yo quería saber, pues entonces, ¿qué hacía la abuela al día siguiente? Le habla a la policía, hay un escuadrón especial que va en busca de niños que han sido raptados por monstruos. Y ella nada más se me quedaba viendo como, ay, Dios mío, ya, ¿qué he hecho contigo? Ya de plano se te botó el cassette y pero era lo mío, o sea, yo estaba y creía que todos creía que eran ciertos estos cuentos. Y tú, cuando tienes 4 años, todo te impresiona mucho, ¿no? Y era muy literal. Y llegó a ser para ella tan molesto que le siguiera preguntando y le siguiera pidiendo más cuentos, que un día me dijo, ¿sabes qué, David? Se me acabaron los cuentos. No, no sé, no tengo más. Si tú quieres saber las respuestas a todas tus preguntas tontas. Si tú quieres más cuentos, vas a tener que aprender a leer, porque solo los vas a encontrar en libros. Y yo ya casi llegaba a los 5 años en ese momento. Dije, sí, libros, libros. Mi mamá me había leído un par de libros. Y dije, pues está bien, enséñame a leer. Y dije, no, dile a tu mamá. Mi abuela y mi mamá no se llevaban muy bien. Un choque de culturas muy interesante. Entonces sí, pues empecé a pedirle a mi mamá todos los días que me enseñara a leer y efectivamente me enseñó a leer. Y esto fue antes de entrar a kinder. Entonces el primer día de kinder entro así emocionado, imaginándome que va a haber muchos libros y no sé qué. Y
la maestra empieza a enseñarnos la letra A y me doy cuenta que nos va a enseñar el alfabeto, pero una letra por día o quizá una letra por semana o algo así. Y dije, no, yo no voy a estar ahí, yo ya sé leer. Estamos hablando de 1975, ¿no? La educación era un poco diferente en ese momento que ahora. Y le dije a mi mamá, no vuelvo, no vuelvo. Entonces me permitió darme de baja de kinder. Siempre les digo cuando doy presentaciones en las escuelas, digo, I dropped out of school in kindergarten. Y les encanta, se atacan de la risa. Es un desertor. Pero yeah, en lugar de eso, mi mamá me llevaba todos los días a la biblioteca pública y leía y leía y leía. Y así, cuando llegué a primero de primaria, que pues obviamente tienes que asistir a primero de primaria, o tus papás se meten en problemas, yo ya leía a nivel de grado 3. Me pusieron un examen y entonces cuando llegaba la hora de inglés, yo me iba de mi clase a una clase de estudiantes de tercero. Te puedes imaginar la recepción muy afectuosa que recibí No, no es cierto. Porque yo entré con una actitud como, yo soy un niño de 6 años y ustedes tienen 9 y yo puedo leer mejor que ustedes. Sí, pues ya, empezó el bullying, no sé qué, pero no me importaba mucho porque sentía mucho orgullo y esa clase, no sé, ya no me acuerdo el nombre de la maestra, estamos hablando de hace como casi 50 años, pero ella sí me acogió y me protegió de los demás niños y trabajó porque pasa esto, ¿no? Cuando eres un niño y estás muy avanzado en un área, pero sigues siendo un niño en todo lo demás, ¿no? Entonces mi nivel de madurez estaba muy bajo y otras cosas no podía escribir muy bien. Entonces ella trabajó mucho en enseñarme a tener buena letra. Y de hecho, ¿sabes? ¿Te acuerdas cómo me dijiste que trajera algo de mi infancia? Bueno, casi no tengo nada de mi infancia, pero todavía conservo en los setentas en Estados Unidos, las mamás guardaban los recuerdos de los primeros 7 años en estos libros y escribían notas y no sé qué. Entonces aquí estoy como recién nacido. Y aquí justamente mi mamá conservó del primer cuento que escribí en mi vida. Estaba yo en primero, era final de ese año que estaba todo el año con los de tercero, y escribí este cuento que dice así, primero arriba dice mi nombre y la maestra ha escrito very good. En ese entonces, o sea, ahora sí les ponen calificaciones a los de primero que me parece como absurdo, pero en fin, este, está en inglés, pero lo voy a leer en español. Un niño tenía un helado, estaba en la playa. Subió la marea y una ola se la arrebató. Entonces yo digo, incluso cuando tenía 7 años tenía como idea como muy realista y un poco pesimista del universo. Una tragedia, niño con su helado y sube la marea y viene una ola No tiene y final le feliz. arrebata su helado. ¿Ah? No hay final feliz. No, no hay final feliz. Ay, Dios mío. Porque pues los finales de los cuentos de mi abuela nunca eran felices. Entonces para mí estaba bien que no hubiera final feliz. Ahora de adulto yo quiero finales felices. Y sé que muchos, cuando vives, no sé, yo estaba rodeado de gente que me amaba. Y yo tenía una infancia muy, muy linda y muy feliz. Entonces los cuentos que eran como de miedo o que no tenían finales felices eran algo extraño, algo que estaba yo disfrutando porque mi vida no era así. Am, Después, y lo platicaremos al rato, pero cuando mi vida dio un giro distinto en mi adolescencia, ya como que esos finales tan pesimistas no me agradaban igual, porque mi vida parecía estar encaminándose hacia un final muy infeliz. Pero sí, o sea, y esto es como nace mi amor a la lectura.
Y francamente creo yo que para la mayoría de los escritores, así empezamos, ¿no? Como amantes de los libros, como no todos, hay personas que empiezan a escribir primero y luego descubren un amor hacia la lectura, pero en general creo que primero nos enamoramos de los libros y de ciertos escritores y queremos hacer lo que ellos están haciendo. Y sí, pues a través de los años me daba cuenta que no estaba leyendo libros en que aparecían los cuentos de mi abuela o las cosas que yo vivía. Y poco a poco iba pensando, pues yo podría hacer eso, ¿no? Yo podría ser como un puente, yo podría plasmar toda esta riqueza cultural de mi niñez, de mi familia, de siglos de nuestra existencia en el sur de Texas, en forma de libros. Pero me tomó tiempo, ¿no? Fue no, no, no así una epifanía que de la noche a la mañana digo, ah, pero eventualmente, así poco a poco, me fui despertando a la idea. Y pues tuve muchos maestros que me ayudaron a, a llegar a esa conclusión. Bueno, ya verás, Jorge, me agarro platicando Oh, y genial. no, Fascinante. no te dejo, no permito tiempo para que me hagas preguntas, pero ya me voy a callar un momento. No, pero yo creo que es muy interesante además el recorrido que yo creo que hay algo común en, tú dices, los escritores empiezan haciendo esto de reconocer ciertos escritores que les van llamando, que van llenando su hambre, ¿no? De lectura y de historias. Pero yo creo que es muy importante lo que tú dices sobre la oralidad, ¿no? La historia oral que está ahí detrás, ¿no? Que también estas personas que están justo en el periodo cuando todavía no lees, o incluso cuando ya estás leyendo, pero sigues escuchando estas historias que no son solo, son los viejos, ¿no? Solo, o los más adultos, que tienen esta misión de transmisión de historias y de culturas que ya sean historias más o menos folclóricas, ¿no? Pero que yo Sí, creo sí, que algo van así. construyendo también parte de ese lector y de ese escritor. Sí, y no, cuando pienso en, por ejemplo, todo lo que acabas de decir me recuerda que ahora recién le mandé un escrito a mi agente y ella lo está tratando de vender así un álbum ilustrado igual que algo así como Noche Antigua, en ese estilo, un cuento mitológico de los pueblos mesoamericanos. Y no voy a quemar a nadie, pero la reacción de algunas editoriales es, las leyendas y el folclore, esto es difícil si no hay, no sé, un niño involucrado de alguna forma, un giro que sea más. Pero pienso, como tú has dicho, Jorge, que los niños también tienen que estar expuestos o sea, tienen que estar en una situación donde reciben los cuentos y las historias de los adultos sin que se filtre a través de la personalidad de un niño. Creo que es un poco innecesario que siempre hagamos eso. Yo sé que el mercado quizá lo pide, quizá los libros que así son se venden mejor, pero es una desgracia porque hay algo universal, eterno, en el contar una historia a un niño que no centra al niño, sino lo fascina, lo atrapa. Y creo que no quisiera que perdiéramos eso, Es interesante que que dices todo eso, tenga que que filtrarse a través de un protagonista niño, ¿no? si pienso en, en los cómics, por ejemplo, los cómics no necesariamente encuentras niños, en los superhéroes no son niños, digamos. Ya, Y son es raro adultos, ver a los exactamente. superhéroes niños, sino que siempre son adultos y fascinan a los chicos, ¿no? Ya. Sí, y yo, o sea, y puede parecerle extraño a los que nos están escuchando que yo, alguien que escribe libros con protagonistas jóvenes, abogando por lo contrario, pero más bien quiero decir que tiene que haber una mezcla, ¿no? O sea, los niños no podemos infantilizarlos y decir, no, solo tienen que leer libros en que los protagonistas son niños. Eso es raro, eso sería para mí una tontería. Tienen que también
irse mm, intercalando el mundo de los adultos en la sociedad en la que van a participar como pues miembros adultos, ¿no? Yo siempre veo a mis estudiantes así. Bueno, quizá no siempre, pero me tomó unos 3 años cuando empecé como maestro verlos así, pero como sí, como futuros miembros de mi comunidad, gente con la que voy a tener que trabajar hombro a hombro y, y pues sí, tratarlos con ese tipo de respeto al saber que en este momento a lo mejor tengo poder sobre ellos, pero no siempre será así y no tengo que abusar de ese poder ni tratar de hacerlos sentir menos porque son jóvenes. O sea, no, todos en algún momento somos niños y es un poco absurdo este trato que reciben los niños, sobre todo en Estados Unidos, no sé otros países, pero este de así verlos como, como peones que puedes mover en, en un juego de ajedrez. O sea, no me gusta. Bueno, en fin, me he salido un poco del tema. No, pero tiene que ver con el sistema educativo también, cómo se estructura, ¿no? También los grados y todo esto de ir pasando. Es interesante tu salto, digamos, de que Sí, hubo una pequeña flexibilidad, ¿no? De primero a tercero, eh, pero en general es como una secuencia, ¿no? Muy clara que tienes que pasar los estándares y está sí, construido un poco. exactamente. Y es un poco, el problema, obviamente, con un sistema así es que ve a todos los niños como lo mismo, como pizarrones sin nada encima que poco a poco pues vamos apuntando lo que tienen que contener y llenándoles como decía Paulo Freire, que los vemos como así, banquitos para monedas y les estamos echando monedas, como si ellos no tuvieran su propia voluntad, su propia agencia. No sé, yo sé que cada uno de esos niños es diferente, cada uno de ellos va a seguir un curso distinto a través del sistema educativo, am, pero sí tendemos a tratarlos todos de la misma forma porque es más fácil, es mucho más fácil. Y ponerles un examen de así, de opción múltiple, es mucho más fácil que hacer que escriban, que contesten en oraciones lo que les estamos preguntando y luego tener que leer lo que escribieron y determinar si más o menos están captando los conceptos. Todo es mucho trabajo y pues no valoramos ese tipo de conocimiento. Lo que quiere nuestra sociedad en Estados Unidos, wow, realmente ya me estoy saliendo del tema, es proveerles a las corporaciones buenos obreros. Básicamente para eso sirve el sistema, en mi opinión. Y la gente que conoce algo de mí sabrá que soy muy progresista, un poco. Me meto en problemas constantemente por mi activismo, pero bueno, en fin. Algo te voy a preguntar sobre eso después, pero Ya. creo que me gustaría que siguiera esta historia, digamos, que nos has estado contando. Es la infancia y aparece, digamos, toda esta. Yo creo que tenemos estos cimientos tuyos ya Mm. incorporados, digamos, de las letras y la pasión, ¿no? Por la Sí. lectura. ¿Cómo aparece ya la pasión por escribir entonces más tarde, ¿no? O tal vez al mismo tiempo. No, no, bueno, sí, sí, como que llegó un poco más tarde, porque yo quería pasar todo mi tiempo leyendo y cuando mis papás me obligaban a salir de la casa, era como el castigo. ¿Sabes qué? Hiciste esto mal, sal a jugar. Yo no quiero salir a jugar. Pero bueno, salí a jugar y fue cuando comenzaba yo a poner a los niños en nuestro barrio a hacer papeles. Y yo, o sea, decía cosas como, a que tú eres esto, a que tú eres lo otro. Y estábamos en quién sabe qué lugar, en una nave especial o en un bosque encantado, X cosa. Y ya, les daba todos sus papeles y más o menos cómo íbamos a jugar y dirigía todo. Y a través de unos años me di cuenta que lo que estaba haciendo era como escribir, pero con personas, ¿no? Y ya todo, así como lo hacen los que juegan, um, Dungeons and Dragons, ¿no? Calabozos y dragones. Y los que dirigen todo, los Dungeon Masters, yo nunca he jugado ese juego, pero mis hijos sí lo juegan constantemente. Y esta persona, pues sí, idea todo y guía.
la experiencia de los jugadores. Y es lo que yo hacía. Entonces me di cuenta que si yo era capaz de hacer eso, yo era capaz también de idear un cuento. Luego tuvo mucho impacto en mí mi maestro de inglés de grado 8 que sería como les diré, que es segundo de secundaria en México, y me imagino en la mayoría de los países. Se llamaba Bill Hetrick. Era un maestro muy raro, muy excéntrico, y le encantaba la poesía, y a ningún alumno le gustaba la poesía. Él se emocionaba y quería enseñarnos, y todos poniendo los ojos en blanco y queriendo nada más salirse de la clase. Pero un día me preguntó, era un poema muy famoso de Robert Frost sobre mm, el narrador se detiene en un bosque nevado a contemplar una casa que ve a lo lejos. Y me preguntó que qué significaba el poema, y le di una explicación así muy superficial de lo que se ve en el poema. Y me dijo, te equivocas por completo. Que no es algo que quieres escuchar de un maestro, y sobre todo cuando tú te las das de muy buen lector y que entiendes todo. Yo estaba como estupefacto, y me explicó lo que estaba tratando de transmitir Robert Frost en el poema, y hizo como una explosión en mi mente, y era como que había destapado la poesía y me había mostrado sus entrañas. Y no, yo me volví adicto. Empecé a leer más y más poemas que estaban en el libro de texto que teníamos, y luego empecé a sacar libros de poesía de la biblioteca, y no, pues ya me fasciné por completo con eso. Y es cuando empecé a escribir. Empecé a escribir poesía primero, era mi, mi, mi pasión inicial, y todavía se ve en la obra que hago, que sigo trabajando mucho con la poesía. Y bueno, al año siguiente, cuando entré en la prepa, mi papá nos abandonó. Y esto es el giro al que hice referencia hace rato, que pues mi vida se puso muy oscuro. Por lo mismo que nos había abandonado, se había ido completamente del sur de Texas, la familia de él culpaba a mi mamá por haber, quién sabe qué harías para que se fuera, pero es tu culpa. Y por lo mismo nos alejamos de ellos, y sin el sustento de mi papá nos tuvimos que mudar a Hacienda Pública, a los proyectos, como dicen en Estados Unidos, y vivir con el apoyo de estampillas de comida, así despensas, cosas así. Y fue muy difícil porque mm, ir de una vida, pues, de gente de clase trabajadora, pero ya rayando en clase media baja, ¿no? Vivíamos más o menos bien, a vivir en vivienda pública y entre pues, pandilleros y prostitutas y drogas. Era una ruptura tan grande para mí que no sé cómo sobrevivir, francamente. Hubo un momento incluso en que contemplé suicidarme porque fue tan difícil las cosas que pasamos. Pero, y te digo que en ese entonces, por un tiempo, sí, como que cuando estás viviendo en la oscuridad, dices, deja, de una vez me refundo en la oscuridad. Y empecé yo a leer. Te digo que leía mucho por encima de mi nivel de edad, ¿no? Entonces, para entonces estaba leyendo yo libros clásicos, y empecé a leer Dostoyevsky y Kafka, y así un montón de escritores alemanes y rusos muy oscuros. Y por un tiempo, pues lo único que hacía era, llegaba de la escuela, me encerraba en mi cuarto a leer por horas y horas y horas cosas muy oscuras. También libros de terror como Stephen King y todo. Porque a veces es lo que quieres, como cuando rompes con alguien, quieres escuchar canciones tristes, ¿no? Y es como adulto, quizás sentarte en una cantina escuchando un montón de cosas que te hagan sentir que no eres solo en tu tristeza, que mucha gente siente lo mismo, ¿no? Pero
poco a poco, fui viendo que mi única salida iba a ser asistir a la universidad. Pero nadie en mi familia jamás había ido a la universidad. No había nadie que me apoyara, que me guiara. Y francamente, después de como 2 años de esto, yo no estaba sacando muy buenas calificaciones en la escuela. Era yo quizá, no es por arrogancia, pero quizá el estudiante más inteligente de mi prepa, pero no estaba mostrando esa inteligencia en mi clase, en las clases, digo. Y cuando entré en grado 11 en segundo de, no, segundo de preparatoria. Preparatoria es 10, 11, 12, ok. Traducir entre los sistemas educativos de Estados Unidos y el resto del mundo es un poco complicado, ¿no? Mi maestra de inglés al principio tuvo muchos problemas conmigo y me mandó a la dirección varias veces, pero no porque me agarrara así quiero decir trancazos, que una expresión mexicana, pero o sea, a golpes con nadie, sino porque la corrigía. Ella enseñaba gramática y, y le decía y nos explicaba que esto es un sustantivo, este es el sujeto completo, esto es un complemento de tiempo y le decía, oiga, no, o sea, lo que usted está diciendo que es un sujeto completo no es. Y se enojaba conmigo porque yo de plano nada más me oponía a su instrucción y yo tenía razón, o sea, cuando veo retrospectivamente, ella realmente no estaba suficientemente preparada para dar la clase, pero el director de la escuela siempre me decía, David, mira, puede que tengas razón, yo no sé nada de gramática inglesa, pero muchacho, no puedes frente a la clase contradecir a tu maestra. O sea, puedes venir después de clases y decirle, oiga, pienso que se equivocó aquí, um, pero no puedes, o sea, no está bien. Bueno, como para mediados del año, ella ya había entendido lo que estaba pasando conmigo, me había investigado, había hablado con las consejeras de la escuela, empezó a mentorearme, empezó a decirme, quiero que te quedes, tu, del camión escolar que te lleva a tu casa llega media hora después de la última clase. Quiero que vengas 15 minutos todos los días y vamos a estar hablando sobre estas cosas. Y me decía, mira, eres muy buen escritor. Todos los ensayos y los cuentos que has entregado me sorprenden. Estás a nivel universitario ya. Tu habilidad es tremenda. No la tires. No estés desperdiciando tus talentos siendo un rebelde sin causa, o sea, no está bien. Y luego, un día, cuando fui a su clase, me dijo, mira, hay un concurso en que quiero que te metas, un concurso de escritura. Digo, ok, ok, un poema, un cuento. Dijo, no, una novela. Oh, ¿una novela? ¿Cree usted que yo pueda escribir una novela? Dije, claro que puedes escribir una novela y tienes la habilidad de hacerlo. Es un concurso que está haciendo Avon Books, que es una editorial o un sello editorial, para adolescentes. Entonces vas a estar compitiendo con otros adolescentes. Puedes escribir lo que quieras. Puede ser de género, porque a mí me encantaba en ese momento ciencia ficción y fantasía y terror. Y me dijo, la única cosa es que tienes 6 semanas para escribir el libro. Y yo, 6 semanas. Bueno, como casi no hacía mi tarea de todos modos, me puse todos los días en todas mis clases en matemáticas y todas las clases donde no ponía atención como quiera a estar escribiendo este libro. Era como un libro de ciencia ficción, pero con comedia. A mí en ese entonces me encantaba Douglas Adams y había escrito estos libros, era una trilogía en ese momento, creo, de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ¿no? Y a mí me encantaban esos libros. Intenté hacer algo así, era sobre un adolescente chicano que tiene un apellido anglosajón, que se ve envuelto en una
un complot extraterrestre de cambiar el pasado para que los seres humanos sean diferentes. No sé qué. Entonces lo escribí a mano en un cuaderno. Luego mi mamá rentó una máquina de escribir, porque estamos hablando de 1987. No teníamos una computadora en la casa, ni mucho menos. No, bueno, no teníamos ni máquina de escribir, ni mucho menos una computadora. Y usando hojas con carbón para que tuviera una copia al momento de escribir, pasé el texto a máquina. Había estado estudiando mecanografía en la escuela, así que ya sabía escribir. Y ya, mandé el libro al concurso. O sea, terminé así como rasando en el último día que había para enviar el libro. Y luego, después de unas semanas, empecé a esperar. Todos los días, digo, todos los días me bajaba del camión escolar, me iba directamente al buzón para checar si había llegado algo. Y un día sí, llegó una carta, Avon Books para David Bowles. Y emocionado, subí las escaleras, me metí en nuestro apartamento. ¡Hey, todo el mundo, vengan! Y abrí el sobre y empecé a leer, estimado David Bowles, um, desgraciadamente no hemos escogido tu obra. Me sentí tan mal, tan mal. Y te diré la verdad, empecé a llorar. Pero mi mamá me abrazó, me dijo, mira, sé que te sientes decepcionado porque no has ganado, pero dime tú, ¿cuántos chavos de 17 años han escrito un libro? Es un logro importante. Deberías de sentirte orgulloso de lo que has logrado. Y efectivamente, o sea, sí me hizo sentir bien, como, bueno, yo sí puedo hacer esto. Y no logré que me publicaran ahora, pero algún día me van a publicar. Y ya eso me dio el ánimo y las fuerzas de ya realmente echarle ganas al último año de estudio y meter la solicitud para entrar a la universidad local, que es la Universidad de Texas. Bueno, en ese momento se llamaba la Universidad Panamericana. Y luego, a la mitad de mi carrera de licenciatura, se volvió parte del sistema de la Universidad de Texas y se retituló la Universidad de Texas Panamericana. Y de ahí me gradué, pero a la mitad de ese camino, pues me casé sin haber terminado la universidad. Tuve una hija, y un- una, una serie de complicaciones, pero cuando finalmente terminé, o estaba a punto de terminar, mi esposa me dijo, ¿y qué vas a hacer con esta carrera en inglés? Dije, pues quiero ser escritor. Dijo, sí, ya sé que quieres ser escritor, pero ¿qué vas a hacer para ganarte la vida y, 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 sí, pagar las cuentas y darle de comer a tu hija? Y me dije, bueno, supongo que puedo ser maestro de inglés. Y así es como entré yo en esta profesión en la que sigo hasta ahora. O sea, doy clases nada más en la universidad, pero... Y fue cuando, o sea, cuando empecé a fungir como maestro de secundaria, que descubrí el tipo de escritor que quise ser. Y ese tema lo podemos tocar ahorita, pero te dejo hacerme cualquier otra pregunta que quieras por mí. No, y ahí me interesaría como empezar ya a trabajar tal vez los temas que rondan, digamos, en tus obras, pero a mí me parece interesante esta idea de que uno reconoce dentro de tus textos, digamos, bueno, por una parte tu historia personal, ¿no? Va reconociendo tal vez esas infancias, esa abuela contando historias, Sí. eh, no sé, está leyendo esta tarde un poquito de Garza Twins, entonces uno va encontrando, digamos, en estas historias, o They Call Me Güero, Call Me Fregona, ¿no? Le dicen fregona, sí. Estas historias de infancia que tú ya citaste hace un poquito, ¿no? No hablaste de la mano peluda, pero la mano negra, ¿no? Pero está Sí, dentro de los libros también. Entonces, sí, la parece verdad. interesante cómo vas vinculando, ¿no? Eso. Y hay un tema más que me parece como que va un poco más allá, ¿no? Que es la idea de la frontera, ¿no? De esta construcción, la describes por ahí en un poema, ¿no? Me estaba leyendo del Border Kid. Estaba leyendo ese poema tuyo y, claro, hablabas como de este recorrido que parece tan normal, ¿no? De atravesar la frontera,
ir a ver a pasar un tiempo en el otro lado y luego volver y darse cuenta de lo feo que es, ¿no? Que, tú hiciste algo así, ¿no? Como algo tan feo y que lo que desemboca es como en el silencio, ¿no? El silencio y la contemplación de este lugar tan hostil, ¿no? El reconocimiento de la hostilidad, ¿no? Diría yo. Y tú dices una palabra que me parece muy interesante, que yo creo que uno lo va encontrando en algunas partes tuyas, que es esta idea del padre o de alguien adulto como de la consolación del niño, ¿no? Como esto está bien, y, mi hijo, espérate, creo que lo anoté por ahí. Eh, Sí, bueno, en el poema me dicen güero, su papá trata de consolarlo porque él no quiere recibir el privilegio que conlleva el ser de tez clara en la comunidad mexicoamericana. Y su papá le dice, mira, o sea, sí, o sea, no es justo, pero Ese es la Don't gente Worry blanca Mijo, ahí la recibe, encontré. ya. Ese Don't Worry Mijo. Y encuentro que eso es como Ah, don't worry, mijo. y Ya. que puede que puede ser muy liviana, pero yo creo que tiene una profundidad enorme, digamos, esta idea de la preocupación incesante y que uno la encuentra hoy día en miles de familias Sí, y eso para mí era, o sea, cuando escribo, está complicado separar la lindura de mi infancia de la oscuridad de mi adolescencia, pero porque lo que quiero hacer es darle esperanza a los jóvenes mexicoamericanos, a los jóvenes latinos en general, y que se vean reflejados en las páginas de un libro. Busco una forma de extraer mis experiencias, combinarlas con las de mi hijo menor, que ahora está en la universidad en Austin, de las experiencias de él así, siendo niño y adolescente en más o menos la actualidad, y tratando de hacer como una fusión, mm, que, que saca la vuelta a las complicaciones de mi vida, familiar y, y no sé, o sea, algo que pueda dar esperanza a los lectores. Entonces, sí, eso es para mí muy importante porque pues la frontera ha sido una parte clave de mi formación y yo diría más bien la, si hay fealdad en vivir en una frontera, la fealdad no viene de adentro, no viene de la frontera misma ni de las personas, viene de afuera de las personas que quieren manipular, quieren utilizar la frontera como, como una arma política, ¿no? O sea, como una forma de manipular, como ahorita está pasando en Estados Unidos. Los de derecha quieren pintar a los que están buscando asilo como una fuerza invasora, que es como un truco retórico casi absurdo, pero la gente cae en esa trampa porque quiere creer que lo otro es negativo, es oscuro, es feo. Y o sea, eso es lo que, como en el poema que tú dices, niño de chavo de frontera, este, así cuando menos, así traduje el título para la versión en español, este, cuando ve la cerca, el muro fronterizo que se está construyendo, eso es lo feo para él. Y eso es una imposición desde afuera. El río en sí es bello. La gente que vive en cada lado en sus dos pueblos son personas buenas que quieren apoyarse, que quieren abrir sus puertas a los que vienen buscando ayuda. Pero los de afuera no nos dejan ser lo que somos. Quieren manipular la situación para su beneficio político o económico, lo que sea, y nos ponen en contra los unos de los otros en nuestras comunidades con esta manipulación política. Y sí, eso es lo que intento plasmar, pero de una forma que un niño
que no abrumaría a un niño, ¿no? Un niño pueda comprender. Porque a través de los ojos de un niño ves el mundo con más claridad. Y no hay engaños ni trucos. Ellos ven el sufrimiento y lo que inmediatamente piensan es que si nosotros tenemos los medios para acabar con ese sufrimiento, ¿por qué demonios no lo estamos haciendo? Y esa sencillez filosófica para mí es muy valiosa y algo que perdemos como adultos buscando excusas para nuestro muy mala conducta, cosas que no permitiríamos en un niño, pero que estamos haciendo todos los días para con los demás. Ah, entonces, pues sí, o sea, esta temática para mí es muy importante. En la frontera, o sea, las fronteras existen en todos lados, ¿no? Hay fronteras entre naciones, pero también hay fronteras entre grupos étnicos, hay fronteras entre géneros, entre orientaciones sexuales, entre filosofías, tantas, tantas fronteras. Y hay personas que existen en esas fronteras, que no están ni de un lado ni de otro lado de la frontera y como que la sociedad no quiere a esas personas, no nos acepta. Quieren que seamos ya sea americano o mexicano, o sea, estadounidense o mexicano, y no que seas, que no que compartas de las dos culturas. Para mucha gente es como, no, no, tu lealtad tiene que estar con Estados Unidos. No, mi lealtad es conmigo mismo y con mi familia, mi comunidad. En mi comunidad es parte de Estados Unidos, pero también es parte de México, así es que tengo lealtad hacia los dos países y no hay nada malo en eso. Y la idea de que haya algo malo es súper problemático, pero es aceptado por una buena cantidad de personas en todos los países y por eso surge el nacionalismo y no sé qué, y la falta de compasión para con los demás, una falta de, pues, de humanidad en el trato que nos damos los unos a los otros. Y bueno, ya, la frontera me permite hablar de esas cosas en una forma muy franca, pero como también disfrazada, ¿no? También por eso me gusta la ciencia ficción y la fantasía y los libros de terror, porque también esos géneros te permiten plasmar estas ideas un poco, de una forma un poco disfrazada, para que sean más livianas o más fáciles de digerir, vaya. A mí me parece tremendamente interesante como esta aproximación y digamos esta idea de los cruces, ¿no? Y, o sea, cruces de personas que van caminando de un lado a otro o que atraviesan fronteras y eso habla un poco también de la fragilidad también de la invención de la idea de frontera también, ¿no? Porque parece como algo súper rígido, súper fuerte, pero al mismo tiempo son creaciones humanas, ¿no? Y al final Sí. son tan... Sí, pues las fronteras tienden a ser muy porosos Ujú. al mismo tiempo que parecen inflexibles, ¿no? Entonces, me hace pensar en la estúpida cerca que se han estado levantando por toda la frontera, que francamente es frágil y cualquier persona con un esmeril va y le abre, y, pues empuja los, um, estas rejas para un lado, para otro y pasa al otro lado o pone una escalera, o una soga, lo que sea, y pasa fácilmente al otro lado. Pasa el viento, pasan los insectos, complica la vida para los animales más grandes, pero realmente no está haciendo mucho más que ser un símbolo de opresión, de inflexibilidad, de odio. Realmente no ayuda en nada, pero para las personas cuyos corazones se rigen por el odio, son bonitos símbolos. Bueno, o sea, te digo que voy a... Sabía que en algún momento iba a empezar a decir cosas que van a molestar a la gente. Está muy bien, yo creo Supongo que que la mayoría de tus lectores van a estar de acuerdo conmigo, pero puede haber, digo, lectores de todos los que están escuchando, pero puede que haya alguien que no, y pues con todo respeto,
los muros solo sirven como símbolo. Nunca han detenido a nadie, nunca en la historia, ni ejércitos invasores, ni a los que están buscando su libertad. Los muros no detienen a nada, solo son símbolos. Y vamos a hablar para finalizar, yo creo que tenemos como, bueno, estamos en la hora, pero pensando en la idea de cómo atravesar estos muros, ¿no? También en la idea que tú mencionabas, esta idea de que tú te veías como construyendo estos puentes, ¿no? Puentes en algún momento dijiste de estas historias que no se contaban o que no las veías representadas en la literatura, pero tú dijiste, bueno, en algún momento cuando eras más pequeño, dijiste, bueno, tal vez yo debería hacer esto, digamos, escribir estas historias que tal vez no están todavía. Hay algunas, me llama mucho la atención de que tú has retomado y has estudiado, digamos, el náhuatl, como un lenguaje también de que conlleva y que trae historias, ¿no? Y que trae tradiciones y Sí, que trae olvidos por una parte también y trae cosas que están más activas. Entonces, ¿cómo has trabajado eso y cómo has logrado, digamos, que sea parte de tu identidad hoy? sí, o sea, una de las cosas que me sucedió al momento de empezar a asistir a la universidad fue el descubrimiento de que efectivamente sí hay escritores mexicoamericanos, sí había, y otras cosas que no me habían enseñado en la escuela, a pesar de estar asistiendo a clases en, en la frontera, al lado de México, fue la mitología mesoamericana, o sea, la mitología de los aztecas, de los náhuatl, de los mayas, purépecha y así. Y cuando descubrí eso, sentí como un momento de rabia, de que mi familia no pudiera, que no tuviera ya conocimiento de todo eso, de las raíces indígenas del pueblo mexicano. Obviamente siguen existiendo más de 60 naciones indígenas en México, pero también la gente mestiza tiene raíces indígenas. Somos una mezcla de muchos como yo en particular. Tengo ancestros de África, de Europa, de Portugal, de Sudamérica, de Yucatán, de todas partes, pero hay una herencia indígena general para el pueblo mexicano que se había olvidado. Y entonces cuando descubrí eso, me fui como por un hoyo de investigación que me tomó como 2 décadas. Empecé a estudiar las raíces de los cuentos de mi familia en México colonial y las raíces de esos cuentos del México colonial en la cultura precolombina de Mesoamérica. Y cuando empecé a leer las traducciones al inglés y al español de estos textos que habían sobrevivido, me di cuenta que muchas traducciones, pues a mi parecer eran insuficientes. Y yo decía, no puede, como la poesía sobre todo, no puede que la poesía mesoamericana sea tan insípida. Y quise leer la poesía en el idioma original. Entonces empecé a estudiar náhuatl. Para entonces había estudiado un montón de idiomas. No entraremos en esta conversación, pero había estudiado una docena de idiomas. Entonces aprender náhuatl por mi cuenta no fue lo más complicado. O sea, complicado en el sentido que no había muchos recursos, pero había empezado Amazon. Para entonces estamos hablando del año 2003, 2004, por ahí cuando empecé. Y pues nada más obtuve todos los libros sabidos y por haber, y empecé a estudiar por mi cuenta porque quería tener acceso directo a las palabras de estos escritores precolombinos. Y sí, pues al momento de empezar a poder leer y traducir y no sé qué, me di cuenta que estaban lidiando muy humanamente con las mismas condiciones que vivimos ahora, las mismas preguntas, dudas sobre el universo, sobre el más allá. Y sobre todo la poesía de Nezahualcóyotl me afectó mucho porque era, como yo, este, un ser de dos pueblos. Su mamá era mexica de Tenochtitlan, su papá era un rey Acolhua que reinaba en Texcoco.
Y él, pues, cuando cayó el reino de su papá y tuvo que ir en exilio como adolescente, escribía poesía sobre lo oscuro que estaba su vida, lo difícil que era el no entender su propia identidad, ni con quién ir, a quién aliarse para sobrevivir. Y me recordaba en mi adolescencia todo lo que había pasado y quería saber más y más y más sobre él, sobre lo que pasó después de su exilio, cuando se reunió con sus tíos, que eran los líderes de Tenochtitlan, eran gobernadores mexicas, y junto con ellos ideó un plan para derrotar el imperio tepaneca que había matado a su papá y tomado el reino y retomar su ciudad natal de Texcoco. Pero para ello tenía que básicamente volverse mexica, tenía que declararse ante sus tíos un miembro de esa familia de Tenochtitlan y poner eso por encima de todo lo demás. Y luego ya le dieron su apoyo y por eso los mexica y la ciudad de Tenochtitlan pues tenían ascendencia dentro de la alianza triple del Imperio Azteca. Bueno, descubriendo todo eso, entendiendo cómo era él, y dije, wow, es una tristeza que en Estados Unidos nadie sabe quién es este señor. Está en el billete de 100 pesos en México, junto con uno de sus más famosos poemas. Pero incluso en México, realmente la gente no sabe mucho sobre su vida. Y esto me llevó a escribir el libro que salió en inglés en octubre y en una semana en español saldrá El Príncipe y la Coyote. Muchos dicen, ¿y la Coyote? Dije, lean el libro y ya sabrán por qué a fuerzas puse la Coyote. Este, y sí, o sea, eso, porque te expliqué al principio que había familias tlaxcaltecas que fundaron este área y mi familia del lado de mi papá vino a esa área junto con ellos y hubo mezcla. Y por mucho tiempo, por un siglo, náhuatl se hablaba aquí en la frontera. Y era una de las cosas que también me hizo querer estudiar, porque lo veo, el náhuatl en general, como era lengua franca en todo México durante el Imperio Azteca y también después, durante la era colonial, porque los curas usaban el náhuatl para pues, repartir el evangelio por todo Mesoamérica. La gente indígena era más receptiva cuando se daba en náhuatl los sermones y el mensaje. Entonces, pues sí, sí, llega a ser náhuatl como herencia general de México, en mi opinión. Hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, está bien. Hay lugar para discrepar. Este, y sí, o sea, efectivamente, mi amor hacia esas raíces culturales, que pues, quizá tenues, sí, sobre todo en mí, que con mamá anglosajona, pero este, de mi esposa, que es de México, de un montón de gente que amo con todo mi corazón aquí en el sur de Texas y el norte de México, digo, quiero que sepan estas cosas y que no tengan que estar leyendo un montón de libros académicos para llegar a ese conocimiento. Entonces, ¿qué mejor forma que ir así metiendo poco a poco estas ideas en mis libros y luego eventualmente pues ya salir con libros como Serpiente Emplumada, Corazón del Cielo, que de plano es un como una epopeya mitológica mexicana que he armado agarrando pedazos de acá y pedazos de allá, porque la conquista destruyó todo, pero sí sobreviven cuentos sagrados en diferentes partes y sí los puedes tomar y intercalar y formar un tejido que, que sí, que da como ese libro en particular da pues la historia mitológica de México desde la creación hasta la conquista, porque era importante para mí que la gente lo supiera, la gente de mi comunidad, los jóvenes en especial, pero también todos los demás, porque ven a México de una forma muy negativa.
y ven también el Imperio Azteca, esos, los que sacaban corazones y sí, sí, el Estado tenía una religión y los sacerdotes del Estado para mantener el control sobre el pueblo, así cosas así, pero si vivías en cualquier pueblito en las afueras del imperio, pues no veías sacrificios humanos, no estabas matando a nadie, trabajabas como un granjero y vivías tu vida así tranquilamente. Todos nada más quieren enfocarse en lo que hacía el Estado azteca, am, y ya, y imputarles a todos los demás un, no sé, una sed de sangre, una naturaleza sanguinaria que no es cierta históricamente. Y para luchar en contra de eso, pues yo sigo también produciendo libros históricos en que, pues sí, trato de transmitir esas ideas y plasmar la sociedad precolombina de una forma que la gente pueda decir, wow, o sea, eran seres humanos normales. Pues sí, sí, a fuerzas eran seres humanos normales. ¿Qué pensaban? Que eran monstruos. Pero, y es más de eso, de pensar en otros seres humanos que son de otras culturas como lo otro, lo oscuro, lo raro. Y odio esto, pero con un odio que estoy teniendo que ejercer mucho control sobre mi lengua porque hay palabras que quisiera utilizar que no voy a utilizar. David, quisieras, yo te había invitado al seleccionar algún texto, podría ser tal vez de este Sí, libro tengo, u otro que tú digas, esto me gustaría finalizar con leyendo esta. sí, por qué no leo las primeras páginas? Porque son muy, muy cortas de mis dos libros infantiles. Unas así, dos o tres páginas de cada libro, porque creo que ahí la gente se dará cuenta de lo que estoy tratando de lograr. ¿Ok? Genial. Voy a compartir mi pantalla. Este es el libro más reciente, Noche Antigua, que hice con David Álvarez, un artista de la Ciudad de México. Y es una fusión de dos mitos mesoamericanos. Al comienzo de todo, los viejos nos cuentan, el cosmos estaba callado y quieto, solo la luna brillaba redonda en la vasta y estrellada oscuridad del cielo. Para mantener su luz brillando siempre, la coneja bajó con cuidado por el tronco de la gran ceiba y atravesó el mundo rodeado de mar para traer más agua miel, el néctar precioso y brillante que rebosa en el corazón del primer y santo maguey. Y aquí vemos a la coneja rellenando la luna con aguamiel. Una cosa muy, muy linda. Y luego el libro sigue con el conflicto que hay entre la coneja y el tlacuache, zarigüeya. Y am, en México, en casi todos los pueblos, el tlacuache es el que trae fuego a la humanidad, quemándose la cola en el inframundo. Y en este libro lo vemos como el inventor del sol. Este es un libro muy bonito que también habla sobre la rivalidad entre estos dos seres y cómo uno, aunque destruye algo, como hace el Tlacuache por quiebra la luna para robarse el néctar, al final se puede dar cuenta del error que ha cometido, del daño que ha hecho y puede encontrar una forma de enmendar su error y volverse, pues, amigo, aliado de la persona con quien tenía rivalidad. Es un libro muy, muy lindo. Y luego, este otro libro se apega un poco más a las cosas que decíamos. Tomé ese primer poema de Me dicen güero, um, Chavo de la Frontera, y cambié algunas cosas y hice que el protagonista fuera más joven y escribí este libro, Mis dos pueblos fronterizos, con ilustraciones de la buenísima Erika Mesa. Cada otro sábado, papá me despierta temprano. Come on, mijo, me dice, vamos al otro lado. El otro lado no queda lejos, solo bajando la calle, pasando la escuela.
Mamá nos da un beso y una lista, una distinta a cada vuelta que damos. Agarro mi mochila especial y la sujeto fuerte, pensando en mis amigos mientras sigo a papá. Pasando por el pueblo, vemos mis lugares favoritos. La gente ya se fila para comprar su pan dulce. En el semáforo, papá le habla al vendedor de periódicos y le pasa $1. Aquí tiene don Memo, thanks. Antes de que me dé cuenta, llegamos al ancho río, una serpiente acuosa que centella con el amanecer. Papá me recuerda que los cuauhitecos vivían aquí antes de que todo esto fuera México, ambas riberas. Ahora somos dos naciones. Hay que pagar para cruzar. Y luego el libro pues sigue con su aventura en México, en las cosas que compran, las personas a las que ven. Y luego finalmente, después de mostrar pues tanta alegría y no sé qué, vemos que la misión especial del niño es llevarle a sus amigos que están esperando para pedir asilo en el puente, que están durmiendo ahí a la intemperie todos los días, este, les lleva medicina y agua y libros y no sé qué. Y igual aquí el papá es la fuente de consuelo, como mencionaste, ¿no? Le dice a su papá, ojalá Elder pudiera venir a nuestro pueblo, susurro, para brincar en mi trampolín y dibujar un cómic los dos. Pronto, mijo, dice papá. No es justo hacerlo esperar, porque ahorita ya hay lugar para su familia en nuestro país. Pero cuando finalmente se les dé la oportunidad, estaremos esperando con los brazos abiertos. Durante el viaje de regreso me imagino ese día maravilloso cuando todos mis amigos del otro lado podrán ir y venir entre mis dos pueblos fronterizos, así como yo. Y sí, o sea, ahí ves el mensaje y la claridad de la visión infantil sobre la injusticia en el mundo, y su incapacidad casi enternecedora, ¿no? De entender por qué no hacemos algo al respecto. Y sí, o sea, ese libro se basó, mi esposa y yo estábamos pues, pasando aquí, vivimos, este, andábamos a 5 minutos del río y pasamos constantemente a visitar amigos y había esta gente acampándose atorada entre dos mundos, ¿no? Y les llevábamos medicina y agua y platicamos con ellos y me imaginaba cómo sería si mi hijo que está en la universidad fuera todavía un niño y viera esto, ¿cómo reaccionaría él? Y así es como pues fui formando la idea del libro. Pero pues sí, ahí, ojalá con esos dos ejemplos se den una idea de lo que estoy tratando de hacer con mi obra. Y mi agente me dice, a veces tenemos juntas, y digo, "Ah, ha de ser muy difícil ser mi agente porque escribo para tantos diferentes lectores de diferentes edades y con diferentes temas". Y dice, no, hay un hilo que conecta todo lo que escribes. Es la frontera, la comunidad mexicoamericana, sus raíces en México y las raíces de México en Mesoamérica. Y así es como te presento a los nuevos editores que quiero que consideren tu trabajo. Pero pues sí, sí podríamos seguir hablando por muchas horas más, pero gracias por tomar el tiempo de dejarme hablar así, desenfrenadamente. No, excelente. Ha sido un placer tenerte y conocerte, digamos, primera vez que comparto también Sí, o sea, porque nos contigo. conocemos por los medios sociales, pero nunca nos hemos conocido en persona. Es genial poder escucharte, tener una visión mucho más, porque creo que se gana mucho. Hay alguna gente que dice, bueno, es muy bueno tener los libros y leerlos y que se defiendan solos, pero yo creo que las intenciones o las filosofías personales, las historias que están detrás de la construcción de cada uno y de una visión de mundo, ¿no? Yo creo que es muy importante conocer y sobre todo cuando estamos hablando de literatura que llega a los niños y a los adolescentes, ¿no? Que creo que Sí, necesitan también estas conversaciones, ¿no? Esta oralidad, ¿no? Que hablamos al principio, no solo el libro, sino que también está
esta historia oral que puede transmitir el escritor. Y sobre todo en estos días donde hay como una realidad secundaria de TikTok y YouTube y no sé qué, mm, depender nada más de los textos para la comprensión del mensaje o del autor es, no sé, no es muy acertado, ¿no? O sea, es importante estas conversaciones para profundizar en los conceptos que están, como tú dices, detrás de los textos. Ya. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, David. Un abrazo grande. Igual.